Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes, comenzando una semana después de un fin de semana bendecido por el Señor. Creo que todos podríamos decir lo mismo, como el Señor nos ha guardado, nos ha bendecido, a tal punto que nos ha permitido llegar hasta hoy día lunes. Y lo vamos a empezar este día, vamos a empezar esta semana deleitándonos en la palabra del Señor. En el versículo 30, ese estudio que estamos haciendo del Evangelio de Mateo, versículo a versículo, y hoy nos vamos a detener en el capítulo 18, versículo 30, que así nos dice la palabra del Señor. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Recordemos que estamos en medio de una parábola, que el propósito principal que tiene Jesús al contarla es seguir haciendo énfasis en la importancia y la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos de perdonar siempre a los demás. Y para eso Jesús, a través de esta parábola, compara el reino de los cielos con un rey que lo que quiere es hacer cuentas con sus siervos. Cuando llamó al primero, que tenía, ya lo hemos visto, una deuda impagable, este siervo se humilló y el rey entonces, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Pero cuando salió de la presencia del rey, fue a buscar a uno que le debía una deuda muy pequeña, mínima, y le cogió por el cuello pidiéndole su dinero. Este hombre también se humilló delante de él, pero en vez de actuar como actuaron con él, lo que hizo fue echarlo en la cárcel hasta que pagase toda su deuda. Sin duda alguna, esto es una falta de empatía, una falta de misericordia tremenda. Este siervo malvado recibió el favor del rey, recibió la misericordia del rey, pero sin embargo no estuvo dispuesto a dar misericordia hacia los demás. Me gustaría que nos fijáramos con detenimiento en las primeras palabras del versículo, porque este versículo comienza diciendo: mas él no quiso perdonar la deuda. Y es muy interesante que diga esto, porque aquí se da a entender que sí podía, pero no quiso. Porque date cuenta una cosa, perfectamente la parábola podría haber dicho que el hombre no podía perdonarle la deuda, pero sin embargo sí podía, mas no quiso hacerlo. La Biblia dice en el libro de Santiago, allí en el capítulo 4 y en el versículo 17, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Cuando nosotros no solamente sabemos hacer lo bueno, sino que podemos hacerlo y no lo hacemos, no pienses que eso va a caer en el olvido, sino que esa acción será contada como pecado. Aquí en España hay una ley que se contempla que se le llama ley de omisión de socorro, que es un delito que consiste en no ayudar a una persona cuando puedes hacerlo. Por ejemplo, si tú vas por la carretera y ves un accidente de tráfico y tienes la oportunidad de ayudar y salvar una vida, pero sin embargo sigues tu camino, eso es un delito de omisión de socorro y vas a ser juzgado por ello, porque has podido hacer un bien, pero sin embargo decidiste no hacerlo. Y cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de ayudar a nuestro prójimo, tenemos que hacerlo. La Biblia dice, por ejemplo, allí en el libro de Proverbios, en el capítulo 3 y en el versículo 27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Y continúa diciendo allí en el versículo 28, no digas a tu prójimo, anda y vuelve mañana y te daré mañana, pero sin embargo puedes hacerlo. Siempre que tengamos la oportunidad de ayudar a alguien, hemos de hacerlo. Porque si sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, eso nos será contado por pecado. Y este hombre sabía lo que tenía que hacer. Este siervo malvado conocía a la perfección los pasos a seguir, porque unos instantes atrás, unos momentos antes, el rey hizo esos pasos con él. A él le fue perdonada una deuda inmensa. Sin embargo, ahora él no quiso perdonar.
Y así pasa muchas veces con nosotros. Nos cuesta perdonar. Nos agarramos a la razón, nos aferramos a los motivos y entonces no queremos perdonar. Ojo aquí, no es que no podamos perdonar, es que no queremos. Por eso el versículo dice claramente, mas él no quiso. Entonces yo pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Por qué se nos hace tan difícil, tan complicado? ¿Por qué el perdón hacia los demás es pero tan desafiante para nosotros? Pregúntate esto, ¿qué hace que perdonar sea tan complicado? Porque cuando nosotros analizamos los beneficios que tiene el perdón, oye, eso es indudable, es irrebatible, que es la mejor decisión que nosotros podamos tomar. Está más que demostrado que cuando nosotros decidimos perdonar, mira, no solamente se reduce en nosotros el estrés, sino que también se reduce la ansiedad. Hay una mayor paz en nuestro interior. Según informes médicos, dicen que también perdonar mejora la calidad del sueño y disminuye la presión arterial y el riesgo de enfermedades cardíacas. Pero espérate, porque esto no solamente lo dice la ciencia o la medicina, la palabra de Dios ya lo dice. Cuando nosotros nos vamos allí al precioso Salmo 73 y versículo 21, dice que cuando se llena de amargura nuestra alma, en nuestro corazón sentimos punzadas. La falta de perdón nos afecta literalmente el corazón. Pero aún así, aún sabiendo todos los beneficios del perdón, a veces actuamos como este siervo negligente que no quiso perdonar. Y fíjate qué paradoja, Porque el versículo dice que como no quiso perdonar a este hombre, ¿qué hizo entonces? Lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y digo que esto es una paradoja porque esto es lo que nos hace creer la falta de perdón. Cuando nosotros no queremos perdonar, pensamos que de esa manera estamos encarcelando a la persona que nos ha dañado. Pensamos que la otra persona de alguna manera va a sufrir de algún modo porque nosotros no queremos perdonarlo. Entonces así le hacemos sufrir. Pero todos sabemos que eso no es cierto. La única persona que sufre por no perdonar es el que no perdona. Alguien dijo que no perdonar es como tomarse un vaso de veneno y esperar que se muera la otra persona. Cuando tú no quieres perdonar, tú eres el damnificado. Únicamente tú eres la persona afectada. No solamente fuiste la víctima de una traición, de un golpe, de una mentira, de una deslealtad, de una infidelidad o de lo que quiera que sea, sino que además vas a permanecer siendo la víctima porque no quieres perdonar. Porque hay algo dentro de ti que te dice que no hacerlo castiga a la otra persona. Y mi querido hermano, mi querida hermana, tú mejor que nadie sabes que esto no es así. Cuando tú no quieres perdonar, tú eres la persona herida. Así que no tengas miedo de perdonar. El perdón no es un favor que haces a tu opresor. El perdón es un favor que te haces a ti mismo. Perdonar te libera a ti. Perdonar te bendice a ti. Perdonar hace que la gracia de Dios venga sobre tu vida. Yo creo que ya es bastante el daño que se te hizo en el pasado como para decidir voluntariamente permanecer en ese estado de sufrimiento. Ya Dios te ha provisto de un camino de bendición que es el camino del perdón. Y sé que lo más seguro es que digas, no, es que yo no puedo perdonar. Pero mira, déjame decirte que sí puedes. Lo que pasa es que no quieres. Perdonar es tan sencillo como decidir hacerlo. Aunque duela, aunque irrite. Pero creo que más dolor te causa vivir con la ofensa dentro de tu corazón. No pretendo que me hagas caso a mí si no quieres, ni muchísimo menos. Pero hombre, hazle caso a Dios cuando en repetidas ocasiones nos dice una y otra vez que perdonemos. Recuerda que cuando nosotros hacemos las cosas como Dios nos dice y como Dios nos enseña en su palabra, vamos a ser grandemente bendecidos. Cuando perdonas, tú eres la persona
que estás siendo bendecida y te beneficias de ese perdón que otorgas hacia los demás. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios, porque a ti te ha placido perdonarnos. Todos nosotros nos hemos acercado a ti con un corazón contrito, humillado, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestras faltas, nuestros errores, y tú que eres bueno y grande en misericordia, nos has perdonado. Seguimos cada día viniendo delante de ti, reconociendo nuestra maldad, para que si hubiese pecado en nosotros puedas también perdonarlo. Y en esta ocasión oramos para que tú des fuerza, Señor, a aquellos que, por la razón que sea, no quieren perdonar, no se sienten preparados para perdonar. Que entiendan, Señor, que sí tienen la capacidad de hacerlo. Que si lo hacen, ellos van a ser los mayores bendecidos, mi Dios. Ayúdalos, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias por este día, oramos para que nos guardes, nos bendigas, para que tu presencia, Señor, nos pueda alcanzar hoy lunes, Señor. Gracias por este fin de semana hermoso que nos has hecho pasar. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Sé que no es un tema fácil para algunos, por suerte o por desgracia. He escuchado muchos testimonios, sé que hay personas que han sido muy dañadas. Y este asunto del perdón se hace muy cuesta arriba para algunas personas, por eso intento tratarlo con bastante delicadeza, pero al final la palabra de Dios es clara. Estamos llamados a perdonar. Y cuando lo hacemos, nosotros somos los que vamos a ser bendecidos. Como cada lunes sabes que me gusta pedirte por favor que comentes, que me digas de qué se predicó ayer en tu iglesia. Házmelo saber por aquí, por los comentarios de este canal. Escribe cuál fue el versículo principal, el título, la frase que más te llamó la atención, cuál fue el tema que tocó el pastor ayer en la congregación y así podemos aprender todos juntos de la palabra del Señor. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.